¿Ah? Aquí no es que yo eche una página web y decía, mira, experiencia, nota, la persona se fija a la mía. No hay página web, ojalá que lo hubiera, pero no existe. Antecedente objetivo, subjetivo, esto fue lo evaluado, esto fue la ponderación. Okay. ¿Sí? No hubo nada así, nada más que solamente una reunión con una persona y antecedente general. una cosa así como. Un momento, para el efecto de mantener el orden de. Bueno, en mi caso yo he participado en varios procesos. Me acuerdo uno más que alegué en particular, que fue por el cargo de director regional de la DICEN, y en ese cargo me llamaron, no me acuerdo quién fue la persona, pero me llamaron y me explicaron, porque yo les pedí una explicación, digamos, en términos de que la experiencia que yo tenía en el registro civil es bastante considerable en términos de que además es un negocio muy cerrado. O sea, las personas que no trabajan en el registro civil no pueden cómo tener experiencia en el registro civil. En mi caso he hecho varias ingenierías de proceso que han estado en cargo y por eso lo reclamé. Vine para acá, me explicaron efectivamente en el sentido de que yo no había puesto o enfatizado, digamos, las cosas que pedían en ese cargo en ese momento. Sin embargo, digamos, yo creo que efectivamente cuando uno pone y está postulando para el registro civil y pone efectivamente su currículum, que ha hecho reingeniería de vehículos motorizados, por ejemplo, que he usado en todo el país, de nacimiento, matrimonio y función, que también he estado en cargo. Entonces, ¿cómo no va a ser interesante que una persona se quiera ir a la 11ª región? Entonces, bueno, en ese sentido tuve el apoyo de eso. Y en el resto no he reclamado más. No reclamo. Pero no tiene sentido. Reitero que van a haber 5 minutos al final para el efecto que se puedan plantear argumentaciones distintas y comentarios adicionales. Quiero seguir un procedimiento. Yo voy a dar la palabra a la seleccionada 2 minutos respecto de esta pregunta. Si tiene algo que decir, quiero plantear que no me interesan los puntos de hecho ni las valoraciones que se están haciendo que sean ajenas a las preguntas del Consejo. Pero lo que estamos preguntando aquí es básicamente la experiencia en casos de personas perdedoras respecto a si han tenido una experiencia en la retroalimentación que se ha mencionado puntualmente. No sé si han tenido usted esa experiencia que la puede compartir con nosotros. Bien. Pasamos a un tercer punto de interés del Consejo, que tiene que ver con un aspecto de cuáles son los contenidos de este informe de evaluación. Esto es para el servicio civil, básicamente. Este informe de evaluación que se concluye el sistema se puede considerar como un informe psicológico, o cuáles son los elementos que conforman este informe de evaluación. ¿Lo podría pedir? Bueno, básicamente se señala que el informe de evaluación es de carácter psicolaboral, que así está solicitado por el Consejo de Atención Pública. Por lo tanto tiene elementos de ambos tipos, efectivamente de aspectos más psicológicos, pero también de aspectos de trayectoria laboral y fundamentalmente de evaluación de las competencias de las personas en función de un perfil específico que establece cuáles son aquellas competencias requeridas y en qué grado, en términos de su porcentaje o de relevancia, para ese cargo en ese periodo determinado según la autoridad en el caso solicitante. Por lo tanto, hay antecedentes que tienen que ver con sus estudios formales, alguna reseña curricular resumida, la motivación que la persona expresa para el cargo, una síntesis de la evaluación psicológica y una síntesis de la evaluación de referencias laborales. Junto con eso, las personas que pasan una primera etapa que llamamos nosotros el P2, que en el fondo cuando efectivamente siguen en competencia y llegan a una situación de ya estar en situación final, antes de que el Consejo determine cuáles son los entrevistados, se hace también una ponderación específica donde se le atribuye un juicio respecto a cada una de esta evaluación de competencias respecto a un atributo, una competencia específica y la ponderación y por lo tanto el juicio que se hace y finalmente hay una síntesis de fortaleza y debilidad del candidato para desempeñar el cargo y por lo tanto en base a eso la empresa establece un juicio que dice si es la persona no idónea y por tanto no tiene
un informe de esta naturaleza, las idóneas con observaciones o idóneas para el cargo desde el punto de vista del candidato. Y por lo tanto nosotros en base a esa información, ya sea el comité de selección o el Consejo de Atención Pública, establece el universo de personas a entrevistar, que es un elemento muy importante, que se hace una entrevista y en base a eso se toma la decisión respecto a... Una pregunta, ¿ese informe de evaluación se hace respecto de todos los postulantes? Lo que pasa es que hay distintas etapas. Primero, nosotros tenemos 95.000 postulaciones a la fecha, hay postulantes que no cumplen requisitos, por lo tanto caen inmediatamente. Los que siguen de carrera que cumplen requisitos pasan por una evaluación preliminar que llamamos T1, que tiene que ver con la admisibilidad y qué medidas se acercan o no cercan al perfil, no tienen mucha lejanía con ello, por lo tanto hay algunos que ahí también podrían no continuar, entendiendo que además un proceso de selección tiene que ver con un proceso que va como en todo. A los informes probablemente ¿hay un informe para cada etapa? Hay dos tipos de informes que tienen que ver con los que primeramente se entrevistan y se evalúan y que por lo tanto no son considerados que puedan seguir en carrera por parte de la empresa, que también lo presentan al Consejo, y en segunda instancia los informes de P3 que nosotros llamamos, que son mucho más en profundidad y que efectivamente tienen que ver con aquellas personas que pueden o no ser miembros de la norma. Esta es una pregunta claramente dirigida al Servicio Civil. Me gustaría saber si respecto al reglamento hay algún comentario que se pueda hacer respecto a este punto específico. Si no, pasamos a la última pregunta de interés del Consejo actualmente. ¿Solo el reglamento o reglamento sí. Pero respecto a este punto, ¿no? Sí, el proceso, como lo describió el Servicio Civil, parte de la presentación curricular, hay preselecciones curriculares a quienes califican, después viene la evaluación que hace la empresa externa, después vienen las entrevistas del Consejo de Elección Pública y finalmente eso determina. Y tal vez mencionar de que los procesos miden, y aquí que disculpa si hay algún detalle un poquito más técnico, competencia. Las competencias son conocimiento, habilidad y actitud. Conocimiento se mide obviamente a través de su experiencia, la habilidad es la aplicación práctica de ese conocimiento y la actitud, bueno, como es la palabra, la actitud. Entonces, eso es lo que está contenido en los informes, pero es una etapa más de ese proceso. Una persona puede ser idónea, puede haber 10 idóneos, pero finalmente va a llegar uno producto después de las entrevistas que se hacen en el Consejo de Elección Pública. O eventualmente pudiera declararse desierto el proceso. Pueden ocurrir distintas situaciones y el informe contiene eso, contiene una variedad de cosas que van permitiendo formar este juicio que no es solo experiencia laboral. Yo quiero hacer una consulta con respecto a ese proceso. Dígame la mira consulta y veamos si Es la que dice en la misma empresa, digamos, a una persona le evalúa el psicólogo 1 y el psicólogo 2, los resultados son iguales. La respuesta es no necesariamente. De hecho, hay una evaluación que se hace, como expliqué hace un rato, es un juicio profesional. Se aplican test, la tendencia en determinados elementos sí, cuando se ocupan test proyectivos, la tendencia va a marcar claramente más o menos lo mismo. Evaluaciones de referencia en el informe van a ser equivalentes, no son dadas por el referente. Evaluaciones de competencia, en alguna medida la nota puede variar un poco. De la misma manera que ese mismo postulante puede dar una muy buena entrevista psicolaboral hoy día y una muy mala entrevista psicolaboral el día siguiente. Por razones de irritabilidad, por razones de problemas personales, etc. Va a ser tendencialmente parecido. Es muy raro que dos profesionales digan algo muy distinto. La forma de redactar eso o algunas observaciones específicas pueden ser distintas. Pero me gustaría terminar acá este tema para pasar a la última inquietud del Consejo, que tiene que ver con la empresa, básicamente. Tiene que ver con la empresa. Algo se ha dicho que me gustaría, tal vez para el Consejo, ilustrarlo más claramente, en qué medida teniendo un contrato, básicamente, con una entidad pública, en qué medida la entrega o la emisión de la información que se está solicitando afecta los derechos de la empresa. Me gustaría también, si fuera capaz, no solamente de ilustrarnos en el contexto actual, sino que cuál es la experiencia que tiene la empresa a nivel internacional.
hay otros casos en el mundo en los cuales le toca también asesorar en joint ventures similares como los que estamos viendo en Directamente a mí, asesorar no a nuestra empresa, porque somos una firma local dentro de una federación de firmas globales, pero sí conozco algunas experiencias comparadas que puedo comentar. Respecto a los dos temas, la divulgación de la nómina es un tema que en nuestra consideración afecta mucho a los postulantes, por un lado, producto de que hay personas que están trabajando actualmente, y el que se publique esa información, ya sea durante o después de terminado el proceso de que postuló a determinado trabajo, no nos permite garantizar de que no se va a ver afectado en su empleo, por ejemplo. Y eso afecta a nosotros como empresa porque obviamente la gente no está dispuesta a participar necesariamente en ese tipo de procesos, disminuye notablemente la calidad del participante. Una persona que está sin trabajo, una persona que probablemente lo ha conversado con su jefe largo tiempo y que se quiere cambiar de trabajo, no va a tener problema que se sepa que está postulando. Una persona que está trabajando actualmente y que quiere postular a otro trabajo, nuestra experiencia, y ahí tenemos experiencia comparada en gran parte de los países, es que si se va a hacer publicada la información, no está interesada en participar porque eventualmente le provoca un problema. Es en la parte de la publicación de la nómina, y eso doy fe de que es muy complejo y en la mayoría de los países se da, y a nosotros como organización nuestras normas nos impiden esa publicación de internamente. Respecto de los informes, ocurre una situación similar. La empresa, la práctica es que la persona, nosotros estamos evaluando una persona por mandato de alguien y nos pide que miremos determinadas cosas con nuestros profesionales. Y por lo tanto, esa persona, el que nosotros publiquemos esa información nuevamente, si no es entendido que se pidió evaluar, en qué circunstancias en el tiempo, esa información que quede disponible eventualmente en la web, puede implicar de que alguna otra empresa en el futuro dice, no, pero mira, aquí hay un informe de esta persona que dice que es así, sin entender que fue una evaluación hecha en un contexto, en un tiempo, para un cargo, etc. Y eso es de muy difícil comprensión. Por lo tanto, también hace que, desde el punto de vista de nuestras prácticas profesionales y en base a lo que nosotros normalmente trabajamos en los distintos países, no sea un elemento que nosotros nos permita trabajar adecuadamente, porque nos afecta, como decía, en nuestros profesionales que trabajan y que emiten esos juicios por un lado, que nos dificulta a nosotros nuevamente asignar o contratar a esos profesionales que no van a querer trabajar con nosotros, obviamente, porque van a estar muy expuestos. Y por otro lado nos afecta desde el punto de vista de que, al no ser entendido en su completitud,